Acabo de terminar de leer este libro, El niño del pijama rayas o El niño con el pijama rayas. Creo que la gran mayoría de nosotros, al menos los que hablamos español o venimos de países latinoamericanos, conocemos este libro, pero hace poco, al terminarlo de leer, me di cuenta que muchísima gente no conoce este libro acá en Alemania. ¿Por qué si este es uno de los libros, o al menos en su versión película, es uno de las películas que tienen que ver con la Segunda Guerra, que más se me viene a la cabeza, por lo menos entre las primeras 5 películas sobre la Guerra Mundial o sobre esa época en Alemania? Esta es una de las que está en el top 5 de las que se me viene a la cabeza, y creo que a muchos. Pero acá en Alemania mucha gente no lo conoce. ¿Por qué? Oye, una consulta rápida. ¿Aló, me escuchas? Dime. ¿Estás con...? Sí, te escucho. Una consulta muy rápida. ¿Estás con Anne? ¿Estás con...? Sí. Ya. ¿Le puedes preguntar si ella ha escuchado alguna vez en su vida del libro o la película Der Junge im gestreiften Pyjama? Sí. ¿Hast du den Film Den Jungen im gestreiften Pyjama schon mal gesehen oder gehört? El libro leído. Ah, sí. Ya. Ja, aber du hast es gelesen. Anne, meinst du? Ja. Ah. No, sí, lo leyó. Ya, Sí. Ya, ok. Ya, chao. Bueno. Chao. Oye, me acaba de decir Anne que ella es ahí doctora de literatura, ¿no? Aquí en la universidad. Y dice que ese libro está como en la lista de libros que tienen que leer los estudiantes. Bueno, como pequeña información. O sea, aparentemente, por lo que he descubierto, como libro sí lo conocen, pero como película no. Y esto me llamó la atención porque el otro día que terminé de leer el libro, y justamente lo que quería era ver la película después de ver el libro para comparar qué tan fiel es la película al libro, le dije a mi esposa, Elena, oye, ¿quieres ver la película conmigo? Pusimos play y a los segundos como que sentí que se desenganchó y empezó a mirar su celular. Y no solamente empezó a mirar su celular, sino que se empezó a molestar. No sé, yo no entendía bien qué pasaba. Quiero que me digas si estás segura si este libro no lo ha leído, nunca lo habías escuchado en tu vida. Yo nunca lo he escuchado en mi vida, pero eso no significa que todos los alemanes... No, ya sé, pero la vez pasada escuché en un podcast de alemanes que tampoco nunca habían escuchado este libro en su vida. Y me pareció mala esa la película. Ya sé, pero... Me decía, qué mala película, me dijo. ¿Pero por qué? Si es un tema de historia, le dije. Además, tiene que ver un poco con lo que pasó acá, de donde tú eres. Y resulta que a los 2 días hubo un capítulo de Easy German, que es un podcast que yo escucho sobre cultura alemana, sobre la vida acá. Y justamente ahí hablaron de esto, que no conocían la película de El niño del pijama rayas. Ich habe eine Empfehlung, die ich weitergebe. Kommt sie von unserer Zuhörerin Nadia und sie schreibt, letzte Woche habe ich ein tolles Buch fertig gelesen, nämlich Der Junge im gestreiften Pyjama. Me pareció como que, ¿qué? No entiendo por qué no conocen esa película. Es como una película muy conocida acerca de la Segunda Guerra. ¿Por qué la gente no la conoce acá? ¿Qué pasa? Por lo menos, ¿por qué no la conocen todos? No sé. Y Elena llegó a una conclusión. Bueno, me he venido acá al malecón para probar mi cámara. Tengo una camarita Pocket. Esto es increíble porque miren, esta es la camarita, ¿ya? No sé si se ve. Es una camarita pequeña y creo que mucha gente compra cámaras Pocket y no las sabe usar. Es la impresión que tengo. Mucha gente me pregunta, ¿con qué cámara grabas? Y la verdad que mis equipos son muy sencillos hasta ahora, pero con esta cámara Pocket he descubierto que se pueden hacer unas cámaras lentas increíbles. Es bastante difícil de usar, diría yo, pero son increíbles para lo pequeñita que es. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que he logrado, ¿ya?
Bueno, la historia con este libro, El niño de pijama a rayas, o al menos lo que logramos descubrir, es que aparentemente en Alemania la película no fue bien vista. Como cuenta la esposa de mi amigo Richard, aparentemente el libro sí lo leen y en las universidades se recomienda. A mí me encantó el libro, pero sí es cierto que la película no representa lo que uno siente cuando lee el libro. Cuando le volví a preguntar a mi esposa por qué no le había gustado la película y por qué no la terminó de ver, porque a la mitad se paró y se fue, un poco lo que me respondió fue que lo que vio de los campos de concentración no representaban lo que fue en la realidad. Me dijo, eso fue muchísimo más fuerte. En la película se ve como si fuese algo no tan grave. Y efectivamente, en varios foros en alemán, los comentarios iban por ese lado. El libro está bien, pero la película no representa lo que realmente fueron los campos de concentración. Yo siento que acá en Alemania sí hay una conciencia muy fuerte de describir la historia tal como fue. Como que siento que no se le huye a ese pasado. Les duele, sí, pero al mismo tiempo, como la gran mayoría de alemanes, tiene muy presente la necesidad de decir así fue, no, así no fue, fue peor. Entonces esa película como que no se distribuyó mucho en Alemania. Mucha gente pues no la reconoce como una película icónica de la Segunda Guerra. La reconocen más bien como una película donde se ha suavizado muchísimo para que sea un poco más amigable y sea una película más familiar. Otro dato interesante es que los museos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial acá en Alemania son gratuitos, son subvencionados del Estado. ¿Se imaginan? Qué hermoso sería que en todos nuestros países hayan museos gratuitos para recordar la historia de nuestros países y los problemas que tuvimos y los errores que cometimos para no volver a cometerlos más.